el papel del petróleo y el gas en la transición energética. Venimos ya de varias actividades que hemos realizado a lo largo del día. Después de la clausura tuvimos nuestro panel 1. Acabamos de escuchar a Daniel Yergin, que estuvo súper interesante toda la plática y las preguntas del público. Vamos ahora a cerrar el día con este panel en el que me da muchísimo gusto saludar a Juan Carlos Belaustegui Goitia. Él está enseñando energía a los alumnos en el ITAM, está preparando las nuevas generaciones en estos temas, así que me da mucho. Buenas tardes, soy Juan Carlos Belaustegui Goitia, director del Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en el panel sobre el papel del petróleo y el gas en la transición energética. Tenemos la suerte de que nos acompañen Angélica Ruiz. No voy a leer las semblanzas de cada uno de los invitados porque nos llevaría mucho tiempo. Está con nosotros entonces Angélica Ruiz, Ramón Moreno y Jean-Michel Laverne. La estructura del panel es la siguiente. Empezaré dando una pequeña introducción al tema sobre el petróleo y el gas en la transición energética. Después tendremos dos rondas de preguntas o más preguntas con los invitados, con Ramón, con Angélica, con Jean-Michel, y finalmente tomaremos las preguntas que ustedes amablemente nos hagan llegar. Entonces, sin más, trataré de poner el tema en contexto. Las sociedades modernas demandan simultáneamente servicios energéticos y reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Las compañías de petróleo y gas han sido muy competentes en el suministro de combustibles que forman la base del sistema energético actual. La pregunta ahora es si pueden ayudar a ofrecer soluciones climáticas. El panorama de la industria es diverso y no existe una respuesta estratégica única que tenga sentido para todos los jugadores. Hasta ahora, la inversión de las empresas de petróleo y gas fuera de sus áreas de negocio principales ha sido relativamente menor, pero es creciente. Hoy en día, la industria podría hacer mucho para reducir la huella ambiental de sus propias operaciones. Al día de hoy, el 15% de las emisiones globales de efecto invernadero relacionadas con la energía provienen del proceso de extracción de petróleo y gas. Reducir las fugas de metano a la atmósfera es una de las formas más importantes y rentables para que la industria reduzca estas emisiones. La electricidad no puede ser el único vector de transformación del sector energético. El compromiso de las empresas de petróleo y gas de proporcionar combustibles limpios a los consumidores del mundo es fundamental para las perspectivas de reducción de emisiones. La industria del petróleo y el gas será fundamental para que algunas tecnologías clave de energía limpia, intensivas en capital, alcancen la madurez. Los recursos y las capacidades de la industria pueden desempeñar un papel central para ayudar a reducir las emisiones en los sectores donde es más difícil eliminarlas. Esto incluye el desarrollo de tecnologías de captura, almacenamiento y utilización de carbono, hidrógeno con bajo contenido de carbono, biocombustibles y energía eólica marina. El desarrollo de estas tecnologías y la reducción de sus costos dependerá de las capacidades de gestión de proyectos de ingeniería a gran escala, cualidades que se ajustan perfectamente a las grandes empresas de petróleo y gas. La inversión en proyectos upstream sigue siendo necesaria, incluso en los escenarios de transición rápidos. Pero el tipo de recursos que se desarrollan y cómo se producen cambia sustancialmente. Para México esto es especialmente relevante en el campo
del gas natural y la seguridad energética. Un cambio de petróleo y gas a energía saca a las empresas de su zona de confort, de comodidad, pero proporciona una forma de gestionar los riesgos de la transición. Algunas grandes empresas de petróleo y gas están preparadas para cambiar a empresas de energía, que suministren una amplia gama de combustibles, electricidad y otros servicios energéticos a los consumidores. Las compañías petroleras nacionales enfrentan desafíos especiales, igual que los gobiernos que las gestionan. Hay mucho en juego para estas compañías y para sus gobiernos, que dependen en gran medida de los ingresos derivados del petróleo y el gas. La transformación del sector energético podría ocurrir sin la industria del petróleo y el gas, pero sería mucho más difícil y sobre todo mucho más cara. Para prosperar en largo plazo, las empresas de petróleo y gas deben aclarar las implicaciones de la transición energética para sus operaciones y modelos comerciales y explicar las contribuciones que puedan hacer para acelerar el ritmo de cambio. Muy bien, esto es tomando en cuenta una gran diversidad de documentos de la Agencia Internacional de Energía, de IRENA, de muchos ámbitos, ¿sí? Y es, como dije, para poner un marco a las preguntas que les voy a hacer a Angélica, a Ramón y a Jean-Michel, ¿sí? Empezando entonces con Ramón. Ramón, ¿cuál es el papel del gas natural tomando en cuenta las nuevas tendencias en generación de electricidad? Gracias, Juan Carlos, y gracias a todos por la invitación, a la organización. Juan Carlos, has hecho una introducción muy completa, creo que has pisado muchos temas de transición. Voy a intentar dar una respuesta, digamos, que gira alrededor también de lo que has comentado. Hoy en día, obviamente el gas natural es la base de la producción de energía eléctrica en México. Más de un 56% de la producción de energía eléctrica es en base a gas y sobre todo en ciclos combinados. Y yo creo que lo va a ser por muchos años. Estamos en una zona con un gas muy, muy bajo de costo pues yo creo que esto va a seguir siendo así y seguramente la matriz energética o la parte del mix de generación con gas natural irá en aumento en los siguientes años, pero efectivamente el gas natural es un combustible, yo creo que acertadamente se le puede colocar el adjetivo o el nombre, el adjetivo de transición, ¿no? De transición significa que no va a estar ahí para siempre, habrá una sustitución progresiva, al menos en lo que se refiere a generación eléctrica, y en esa transición creo que hay varios factores, seguramente 4 factores que juegan un papel muy importante en qué tan rápido o tan lenta va a ser esa transición, ¿no? Uno de ellos es, o digamos los 2 primeros están relacionados con cómo se integran estas plantas de generación a gas en un sistema eléctrico que cada vez incorpora más renovables y en un sistema eléctrico que evoluciona tecnológicamente hacia pues, el almacenamiento y otras, digamos, formas de producción de energía que ponen en riesgo las cualidades intrínsecas de las plantas de base, ¿no? De las plantas que funcionan con gas, ¿no? Entonces, de esos, digamos, de ese bloque hay 2 cosas. La primera es la intermitencia, cómo, digamos, el sistema eléctrico, cómo estas plantas de ciclo combinado sobreviven en un sistema eléctrico que cada vez las despacha menos. Ahí es muy importante el tema de la capacidad y del pago por capacidad, de tener un cargo fijo que reditúe el backup que estas plantas proveen al sistema, esa, digamos, capacidad para ser despachadas cuando el sistema lo requiera. Y el segundo tema que es muy importante es qué tan rápida va a ser esa sustitución tecnológica. Qué tan rápido las empresas prevén que estas plantas de ciclo combinado de generación a gas van a llegar a ser stranded assets. Eso, digamos, en esta zona de transición, pues provoca mucha incertidumbre porque hay predicciones que dicen que en 2035 los ciclos combinados, al menos en esta región del mundo, podrían llegar a ser stranded assets. Todo eso
al final pues aumenta los costos de capital y seguramente lo que va a hacer es acelerar la sustitución tecnológica. Esos son, digamos, el cómo se integran estas centrales, estas plantas eléctricas en el sistema que incorpora renovables, es un tema importantísimo para saber, digamos, qué tan duradera va a ser esta contribución del gas natural a la matriz eléctrica. El segundo aspecto es el que tú has comentado, Juan Carlos, el tema de cómo se adapta la industria de generación eléctrica con gas y la industria de producción y de toda la cadena de valor del gas natural a ser mucho más sostenible o a tener, digamos, menores efectos climáticos, ¿no? Y ahí están las dos cosas que has comentado. Por un lado, si el gas natural juega un rol en la generación eléctrica, ya sea mediante, digamos, manteniendo instalaciones parecidas a las actuales, pero con captura y almacenamiento de carbono, ya sea con la captura de carbono directa del aire y a través de unos bonos, que es algo que bueno, puede estar ahí en un tiempo, o ya sea para la producción de hidrógeno, amoníaco y otros combustibles intermedios que pueden servir para generar una electricidad, digamos, de una manera parecida a la que se hace hoy y con un origen inicial en un gas natural que produce ese hidrógeno con captura y almacenamiento de carbono. El segundo tema es lo del metano, tú lo has mencionado muy bien, el metano es 80 veces más potente que el CO2 en términos de efecto invernadero. Ahora mismo, como has dicho, el 16% de las emisiones que provocan efecto invernadero vienen de metano y bueno, tiene la parte buena que dura menos tiempo en la atmósfera, digamos, más o menos unos 10 años, con lo cual, bueno, pues a lo mejor eso es un incentivo para que no se le tome tan en serio en el corto plazo, pero sí va a ser un tema, digamos, importantísimo. Muy bien. Muchas gracias, Ramón. Tomando esta última idea de que el metano es 80 veces más, tiene 80 veces más poder calórico que el CO2, me gustaría preguntarle a Jeremy, ¿qué avances hay en el manejo del metano? El Environmental Defense Fund hizo un estudio donde... Yo voy a citar, sí. Donde estimaba que con el 3% del metano que se extrae para generar electricidad o algún otro uso que se fugara, se eliminaban las ventajas del gas con respecto al carbón. Entonces, es muy importante lo que nos va a decir Jeremy ahora acerca de las nuevas formas de reducir todas estas fugas de metano. Adelante, Jeremy, muchas gracias. No, y gracias, perdón, gracias. Quiero agradecer a todos ustedes, a Mexi y Marilyn Cochran, por supuesto, su invitación. Discúlpenme por este fallo de conectarme. Bueno, es muy importante este encuentro y el tema de seguridad energética y como siempre es un enorme placer para mí compartir este panel y con todos ustedes. Y discúlpeme por no haber oído todo lo que han comentado, pero y también voy a ser tal vez capitán obvio, que no sé qué suena, pero en los Estados Unidos tenemos estos comerciales en la tele que tiene una caricatura que se llama Capitán Obvio, y voy a ser Capitán Obvio un poquito en enfatizar que el sector energético por medio del segmento de nuestra industria de hidrocarburífera puede jugar un papel muy clave en este importe al combate contra el cambio climático y como dice, y particularmente a través de la mitigación de las emisiones de metano, como refieres esta cifra importante de Environmental Defense Fund, y yo voy a citar un poco más de ellos que he publicado en cerca de México y podemos enfocarnos un poco en estos detalles. Y un mensaje claro, y yo creo que todo en este encuentro es un poco cantando al coro, pero tenemos que ser honestos, ¿no? Tenemos que ser muy honestos en toda la industria en cuanto a esta importancia y gran reto que podamos enfrentar. No solo en el tema de metano, pero más allá en el tema de cambio climático y la acción
para enfrentarnos en los efectos de las emisiones y todo malas de cambio climático. Y es importante también enfatizar o reiterar la potencia, y el metano es un potente gas de efecto invernadero y con un potencial según las Naciones Unidas, pero hay variedad de cifras, y las Naciones Unidas dice que el metano tiene un potencial de calentamiento global de 100 años y 25 veces mayor que el CO2. Por lo tanto, es porque tenemos que ser muy honestos en cuanto a qué papel puede jugar en nuestra industria, en nuestro sector. Y seguro, reducir las emisiones de metano mediante una mejor gestión va a tener un impacto muy, muy importante en la acción climática, no solo en México, pero en todo el mundo. Y yo creo que como seguimos manejando es crucial para todos nosotros. Y como refiero a este estudio, hay un estudio específico que Environmental Defense Fund hizo en cuanto a México, y yo creo que nos ayude en entender el path y el camino en donde podemos seguir si atacamos este gran reto de metano y las fugas y todo en la cadena. En enero salió este informe, de EDF, Environmental Defense Fund, y fue muy al grano, fue muy claro lo que dijo en este estudio. Y voy a citar después unas cifras para orientarnos en cómo podemos arrancar una estrategia. En el informe dijo, cuando las instalaciones petroleras mexicanas emiten metano, se están desperdiciando valiosos recursos domésticos energéticos, además de contaminar el clima y el aire. Yo creo que es un punto muy importante cuando hablamos de seguridad energética, ¿no? Este punto de caer de los valiosos recursos domésticos energéticos al aire, los recursos, ¿no? Además, el informe habla mucho de las discrepancias en los inventarios de gases de efecto invernadero, y yo creo que también es importante subrayar porque estos tienen un impacto y puede jugar un rol en cuanto a asegurar una mayor eficiencia energética y además el punto de seguridad energética, ¿no? Y las cifras yo creo que son muy impresionantes en términos del problema, al mismo tiempo la otra cara de moneda, la oportunidad. Según el estudio de EDF, la quema de gas en la región hidrocarburífera en estados del Golfo de México representa una pérdida de 100,000 millones de pies cúbicos de gas natural al año, o en términos de fiscales, 4,000 millones de pesos al año. Seguro este es un monto importante, no hay menor el monto de reservas ni pesos. Y como referencia, este monto de 4,000 millones de pesos es 3 veces más del presupuesto anual de la ASEA, quien todos sabemos es la agencia o la entidad que regula el mismo segmento. Y mi punto en referirme a estas cifras es nos ayuda a entender si capturamos mejor, si atacamos este problema juntos, podemos tener mayores recursos fiscales, podemos tener un gran impacto en términos de reservas de gas natural doméstica y, por supuesto, la seguridad energética del país. Termino con buenas noticias. A partir de 2018, México cuenta con importantes regulaciones. Todos sabemos el gran esfuerzo que hizo ASEA, también con la ayuda de muchos de afuera, incluso EDF, IDF. Y tenemos los estándares claros. Tenemos para la industria unos estándares, un marco vigente que nos ayuda en manejar el tema de metano en México. Y creo que con ASEA todavía tenemos la entidad para dar seguimiento a este marco. Las otras buenas noticias, y con esto termino, te prometo, es en la cumbre del clima de la semana pasada salió muy interesante en una llamada preparatoria entre México y los Estados Unidos.
Y este fue un comentario que hizo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en cuanto a la posibilidad de colaborar y coordinar con México y los Estados Unidos en el tema de metano. Y por lo tanto, yo creo que ofrece otra avenida, o tal vez una avenida importante de colaboración en términos energéticos bilaterales, México y los Estados Unidos. Y nos ayuden en muchos sentidos la colaboración y, por supuesto, con la participación de alto nivel del Estado de México, dando tan importancia a este tema. Y como dijo él, trabajaremos juntos para ello. Esperamos que sí. Pues, regresando al punto, si somos honestos, podemos, yo creo que ayudar a la seguridad energética de México a través de reducir las emisiones y vamos a tener una industria más eficiente, más sostenible, con mayores recursos. Es el ganar, como siempre que queremos decir, ¿no? Y discúlpame por extender un poquito, pero estos son mis puntos a compartir. Está muy bien, Jeremy. Muchas gracias. Amable, gracias. Empiezo una ronda de preguntas relacionadas con empresas. Y primero con Angélica, ¿cómo afecta al sector petrolero en particular, en general y en particular a tu empresa el cambio climático en términos de riesgos físicos y riesgos de transición? Muchas gracias, Juan Carlos, y perdón, pero muchas gracias por habernos invitado aquí y agradezco a Juan Manuel Delgado, presidente de Amexi y Merlin, sobre todo a todos los panelistas, incluyendo a gente tan internacional y reconocida como María Fernanda Suárez, que se incorporó también ya. Están todos mis colegas de Total, y de verdad es un gusto y gracias por moderar esta parte. Y todos los demás, no los puedo decir a todos porque me como los minutos, pero muchas gracias por invitarnos y entro de lleno a la pregunta. Primero que nada, pienso que hay que entender bien el problema en cuanto a lo que estamos sufriendo, ¿no? Creo que el tema del cambio climático es un tema ese es el problema y quiere decir que la temperatura global ha aumentado 1.1 grados centígrados en comparación con la línea base utilizada en los objetivos de París en los últimos años. Esto nos permite entender que la temperatura media ha cambiado y por ello las consecuencias de esto es muy posiblemente que las temperaturas, sigan subiendo. Los efectos gas invernadero que mencionaron mis colegas, tanto metano como CO2, continuarán incrementándose y la vida básicamente va a ser insostenible para nuestros hijos y futuras generaciones, ¿no? Esa es la problemática que estamos viviendo. ¿Cómo se va a ver afectado México? Pues mira, muy sencillamente, yo creo que lugares que conocemos ahora como Yucatán, sus costas, las Baja California, serán afectados de una manera bastante contundente y llegaremos a tener sequías en lugares como Monterrey o el accidente que tuvimos ahora en Teposteco, en el incendio, ¿no? Entonces, pienso que nuestra conclusión es, dada esta situación que está pasando en el mundo, tenemos que entender que nuestro planeta ahorita nuestra manera de consumir, estamos utilizando más recursos de los que la Tierra puede regenerar y producimos más desechos de los que el planeta puede digerir, ¿no? Y esto no es sostenible y por ello, nosotros también, ya lo mencionó Jeremy, pensamos que la solución hacia el cambio climático muestra el problema, pero tenemos que hacer una transición a una manera de generar energía de manera más limpia, ¿no? No pensamos, como dice Jeremy, que nadie tiene la solución, no es un país, no son ciudades, sino que es una solución de sociedad que incluye gobiernos, academia, sector privado, ¿no? Y pensamos que la palabra de ahora y la forma en cómo vamos a abordar este problema de transición energética es colaboración, ¿no? Ahora, también, como decía Jeremy, la situación no es tan oscura. Yo creo que tenemos bastante identificado que 2/3 partes de estos gases invernaderos se encuentran en ciertos países, ¿no? Y con las cumbres que inician y con la llegada de liderazgos como el del presidente Biden, nos estamos poniendo unas metas bastante claras, ¿no? También, adicionalmente, hay 100 ciudades que ya se comprometieron a los planes de acción climática y vemos también un cambio en las instituciones financieras, donde ya están haciendo inversiones, yo no te diría exclusivamente en energías limpias, sino que ya muchísimo más balanceadas y dando más incentivos a estas nuevas energías
que son no solamente la eólica y la solar, ¿no? Yo pienso que para México y América Latina específicamente, nuestra posición es y será de apoyar esta transición energética en la medida en que nos sea permitido. A nivel global, como muchos de ustedes saben, BP hemos tomado una posición mucho más drástica y sabemos que queremos llegar a 0 emisiones, ¿no? ¿Y qué necesitamos para mejorar todo esto? Primero, ya mencionaba también uno de mis colegas, la velocidad de esta transición es fundamental. ¿Qué tan rápido podemos llegar ahí? ¿Qué tan rápido podemos invertir en energías libres de emisiones? Y no solamente renovables, sino que otras como hidrógeno verde. Y lo más importante quizás en este foro es hacer una transición balanceada. Los hidrocarburos permanecen y como todo es un viaje de largo plazo. Desde mi punto de vista y desde el de BP, es una transición que requiere mejorar lo que ya hacemos. Es decir, incorporando tecnologías para reducir emisiones en nuestros procesos de extracción de hidrocarburos, capturar a través de tecnologías de CCUS, pero también incorporar el precio del carbono en nuestros modelos económicos. Ahora, el impacto de la pandemia durante 2020 y 2021 nos da una idea de un mundo futuro, mucho más limpio y de mucho más conciencia. Entonces, para lograr 0 emisiones para 2050 y conectar esta problemática, tenemos un reto gigantesco. Y con esto cierro, yo pienso que el punto principal es entender mucho mejor, no solo desde el punto de vista de generación, pero desde el punto de vista de consumo, que es la otra parte. También hay una transición en la demanda de energía, y no solamente de energía como tal, sino de todas las industrias, ¿no? Segundo punto es que tenemos que implementar una gama completa de energías nuevas, ¿no? Y de tecnología y digitalización. Y nuevamente, ya lo dijiste también tú en tu introducción, estamos hablando de una electrificación mundial, y no solamente en el tema de las casas, de los edificios, sino que en movilidad, por ejemplo, es uno de los grandes temas, ¿no? Entonces, nuevamente, nuestro reto sigue siendo utilizar las tecnologías existentes al ritmo y a la escala adecuados para marcar la diferencia, ¿no? Según vayamos creciendo. Y pienso que en México y en América Latina tenemos este gran reto de incorporar centros académicos como el que Jeremy representa, gobiernos y empresas, y en conjunto buscar estas iniciativas, ¿no? Más adelante hablaré de BP, pero pues con esto cierro cambio climático y transición. Gracias. Muy bien. Gracias a ti. Voy ahora con Jean-Michel. Jean-Michel, what can you tell us about the transformation of oil companies, oil and gas companies? What can you tell us about petroleras y energy companies en las compañías energéticas? Yes, good afternoon. First, I will speak in English. I apologize for that. Voy a hablar en inglés, les pido perdón. Puedo hablar portugués, pero no español. Creo que se entenderá mejor en inglés. Muchas gracias, Juan Carlos, por la introducción a este panel. Y agradezco a los otros miembros del panel. Creo que has hecho una muy buena pregunta en la introducción. El mundo está hambriento de energía. Las personas necesitamos energía y debemos asegurarnos de proveer energía para todos en el mundo. Y con las medidas de eficiencia energética en los países desarrollados, vemos un aumento en la demanda de energía por al menos un 25%. Pero también tenemos un desafío porque queremos que el suministro energético creemos que todos los miembros de la sociedad y queremos contribuir a la decarbonización, al suministro energético y
queremos seguir con nuestra meta histórica de suministrar energía a todos en el mundo. Creemos que la demanda energética adicional cuando habla, escucho. No, sí, pero cuando habla no escucho, aunque hable. Ajá. Hemos hecho compromisos de reducción para 2040 con valores absolutos. También trabajamos en la captura de carbono. Trabajamos en desarrollar el uso y captura de carbono. Tenemos un proyecto Northern Light en Noruega, donde se captura el carbono y se transporta a un sitio offshore donde será insertado en las reservas. Es un ejemplo del desarrollo de un proyecto similar también en los Países Bajos. Puede ser algo bueno para reducir las emisiones de CO2. Sabemos que tenemos que trabajar juntos y hay un enfoque más simple, que es la degradación de bosques. Ya sabemos que el logging cutting no usa las mejores prácticas posibles. Y no se toman medidas para obtener los recursos, solo los recursos necesarios. Así que nos hemos comprometido a entrar a este
proyecto. Queremos que los bosques sigan capturando el carbono. Tenemos un plan muy ambicioso para convertirnos en generadores de energía, ofreciendo nuestros productos más allá del gas y el petróleo. Trabajamos para ayudar a capturar el carbón y reducir las emisiones de metano. El objetivo no es ser parte del problema, sino de la solución. Estupendo. Thank you very much, Jean-Michel. Bienvenida, María Fernanda. Siguiendo con el caso de empresas, el caso de Ecopetrol, muy importante en términos de ser una empresa que es propiedad parte del gobierno colombiano. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo ven ahí el caso del cambio climático, cómo afecta a Ecopetrol? Y también algo que nos interesa es la relación de Ecopetrol con empresas privadas en el sector petróleo y gas en Colombia. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes para todos y un gusto estar acá con todos ustedes hoy. A ver, el caso de Ecopetrol, digamos, y el caso en general, y un poco replicando los que me han antecedido en la palabra, es que no nos podemos olvidar que aquí hay un tema de transición, que las transiciones no pasan de la noche a la mañana y que tenemos que ser balanceados en las diferentes fuentes de energéticos, y que eso probablemente significa que los líquidos, el carbón, digamos, va a ser el energético que va a perder participación a mayor velocidad. Las renovables no convencionales como solar eólico hoy en día son las que están creciendo a mayor velocidad, pero hay dos energéticos que son elementales para tenerlos en cuenta dentro de la transición. Por supuesto, el gas. Hay un gran debate si para la descarbonización total en el 2050 el gas sí nos sirve o no nos sirve, y ese, digamos, que es un debate difícil, pero por lo menos de aquí al 2030 el gas es absolutamente esencial, porque es esencial en la vida de todos los seres humanos, no por nada distinto a eso. Y yo diría que una vez el gas, digamos, está ahí, pero ahí la dificultad va a ser el horizonte de tiempo en que se hacen las inversiones de gas. El otro energético que se ve en el mapa, digamos, de innovación, que realmente nos puede hacer la diferencia para acelerar la salida de fósiles, es el hidrógeno. Si no tenemos una fuente energética sustitutiva como el hidrógeno, y ojalá hidrógeno verde, en lo que se ve hoy, es difícil que realmente los seres humanos vayamos a ser capaces de ser carbono neutral. Entonces, para mí, cuando estamos hablando de transición, me gusta decir, tenemos que poner todo lo que es en disposición en políticas públicas, en incentivos, a acelerar las energías que ya están listas, como las renovables no convencionales, que no nos van a solucionar de manera completa las necesidades que tenemos de energéticos, pero lo que más necesitamos ahorita es asegurar que el ritmo de la innovación y desarrollo va digamos, al ritmo adecuado. Y eso es fundamental porque todo el tema de trabajar en equipo, políticas públicas, empresas y mercados es esencial. Si esos tres no están bien alineados, no vamos a llegar a la solución correcta. Y ahí me voy al punto de empresas y el rol de las empresas, en donde hay, el caso de Ecopetrol es un caso distinto al de Pemex, porque Pemex es 100% propiedad del gobierno mexicano, mientras que el Ecopetrol es una empresa que el 88% es del gobierno colombiano, pero es una empresa listada en la bolsa colombiana y en la bolsa de Nueva York, y por lo tanto se comporta casi como un inversionista privado, como un IOC, digámoslo de esta manera. Yo creo que hay dos aproximaciones cuando uno está sentado en una empresa que igual es mayoritariamente estatal. Uno, el tema de la seguridad energética, que nunca se nos puede olvidar, porque en el triángulo de la energía la sostenibilidad es tan importante como la confiabilidad
y como que sea asequible para todo el mundo, digamos, affordable para todo el mundo, que esa es la otra discusión en el Green Premium que hay tan grande. Entonces, cuando uno está sentado en una empresa de estos, usted dice, oiga, lo primero es seguridad energética, y con mucha franqueza sabemos que no es posible, incluso Colombia, que la matriz eléctrica es 75% renovable, no vemos una matriz eléctrica confiable a punta de pura energía renovable. Porque la variabilidad climática hace que el hidro, por ejemplo, pues nos tenga momentos en donde necesitamos despachar carbón y gas, no hay ninguna otra alternativa, y todos sabemos en este momento que en el transporte, y sobre todo en el transporte pesado, es absolutamente fundamental los combustibles líquidos. No hay un avión que vaya a andar ahorita ni con electricidad, ni con gas, ni con nada. Entonces hay que mantener esa conciencia, y ahí el debate público es muy difícil porque el debate público es muy polarizado. Es como si tú vas a desarrollar un campo de gas o vas a hacer fracking, entonces es porque estás negando el cambio climático. No, no estás negando el cambio climático, pero sabes que el gas va a existir, no sé, por 10, 20 años, y que si tienes reservas de 8 años, pues necesitas más gas, porque no quieres comprarle el gas a nadie, y creo que lo que vivió Texas y lo que vivió México recientemente con el tema de confiabilidad de gas es un buen ejemplo de por qué uno tiene que trabajar en los temas de confiabilidad. Entonces yo diría que Ecopetrol ve el tema de la transición energética muy desde el realismo, muy desde que hay que seguir desarrollando los hidrocarburos convencionales, los no convencionales. Creo que hay un tema que tal vez no es cambio climático, pero para tenerlo en la mente, que es el tema de la vida de los proyectos, porque antes en el mundo petrolero pues estaba bien si el payback era a 20 o 25 años, pero eso ya dejó de ser así, y tú tienes que tener un payback mucho más rápido, y tienes que tener una resiliencia a la volatilidad que vamos a observar en el mercado mucho más grande. Lo que está haciendo, entonces, lo que fue haciendo Ecopetrol es que fue pasando de menos líquidos a más gas, y en este momento empezó a hacer autogeneración con renovables, a sustituir muchas de las plantas que tenía de carbón para generación en campos que no estaban interconectados al sistema nacional, a poner plantas eólicas y de generación solar para hacer autogeneración, y ahora Ecopetrol está en un proceso en donde está analizando comprar la compañía más importante que hay en Colombia de transmisión de energía. Esto es un gran debate, si uno al ser productor de petróleo y gas se pasa a generación eléctrica o se pasa a transmisión, pero creo que no es parte de esto. Quizás lo último para cerrar es que creo que las empresas como Ecopetrol, como Pemex, la inversión que tienen que hacer en innovación y desarrollo es muy importante. Y en particular todo lo que se refiere a captura de carbono y almacenamiento de carbono. Porque si realmente logramos que esta tecnología llegue a tener unos precios eficientes, pues vamos digamos, a cambiar también la película tanto como el hidrógeno. Entonces, frente a eso, Ecopetrol ha hecho, y de hecho ha trabajado con Oxy, que sabemos que es uno de los líderes, digamos, en captura de carbono, en buscar cómo se desarrollan proyectos dentro de Colombia para poder hacer eso. Y la otra tecnología que tiene México y que tiene Colombia y que tenemos que desarrollar más hacia el mundo, y por ejemplo ahí yo creo que Total es un ejemplo de eso también con lo que hace en Perú, es que la mejor tecnología disponible para capturar carbono se llama sembrar árboles. No vamos a solucionar eso ni vamos a neutralizar, pero toda la región de América Central y América del Sur tiene un potencial enorme para ayudar a compensar esos temas, y viendo cómo hacemos una transición un poco justa, ¿no? Porque creo que uno de los temas, yo estaba mirando, y en México las emisiones per cápita, los mexicanos producen 4 millones de toneladas per cápita, mientras los norteamericanos producen 16 millones de toneladas per cápita por año. Entonces, eso es otro tema que tenemos que mantener como latinoamericanos en la dimensión mundial. En lo último que me preguntabas respecto a la participación de otras empresas en el mercado, yo diría que con mucha claridad para el desarrollo de la industria de petróleo y gas en Colombia, y para que Ecopetrol hoy sea ejemplo de una de las compañías líderes en eficiencia en el sector de hidrocarburos,
haber tenido joint ventures con compañías extranjeras y desarrollar el mercado de compañías privadas ha sido absolutamente esencial, más cuando estamos hablando de que lo que nos va a hacer la diferencia en cambio climático y en hacer una transición justa es tener innovación y tecnología. Hay que reconocer que hay empresas europeas, empresas americanas que tienen un nivel de desarrollo tecnológico mucho más amplio y que en la medida en que un mercado incorpore como socio esas compañías, esa innovación, esa tecnología y esa capacidad de estar a la vanguardia, pues llega más rápido. Entonces, para el caso colombiano, las empresas del sector privado y para Ecopetrol han sido fundamentales en el desarrollo y que hoy esté Ecopetrol como una de las empresas más resilientes dentro del sector de hidrocarburos. Muchas gracias, María Fernanda, clarísimo. Paso a un par de preguntas sobre electrificación, empezando con Ramón. Les voy a pedir que la segunda ronda las respuestas traten de ser mucho más, han sido maravillosas sus respuestas, muy amplias, muy claras, sí, pero nos están ya limitando el tiempo. Pues yo hablo en inglés, sí. Oh, yes. In the second round, I will ask you to be as brief as possible. No, está bien. Están haciendo una broma que yo voy a hablar. You've been very clear, very exhaustive, but we need to be brief in order to have a second round of questions and so that you can answer a second question, each of you. Okay, buenísimo. Vamos a hablar de electrificación. Dos preguntas, primero empezando con Ramón y después con Jeremy. Ramón, ¿cómo afecta el proceso de electrificación creciente el consumo de gas natural y de petróleo? Bueno, voy a intentar ser breve. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en una utility eléctrica y se quería convertir en empresa de energía porque quería entrar al tema del gas, ¿no? Entonces todas las eléctricas querían ir al gas no solo como insumo, sino también como comercializadoras de gas, ¿no? Una de las últimas en hacerlo fue CFE, ¿no? CFE se metió al tema del gas los últimos 8 años, bueno, desde hace 8 años aproximadamente, y esa era la tendencia. Ahora la tendencia parece que es la otra, ¿no? Las empresas de oil and gas quieren ser empresas de energía porque se quieren meter al tema eléctrico. Yo creo que eso es, bueno, es el signo de nuestro tiempo. Hoy en día la electricidad como consumo final de energía solo ocupa el 20%, y la idea, digamos, la idea básica aquí de la electrificación es que como se puede producir electricidad con energía renovable, si vamos haciendo que ese 20% de consumo final vaya subiendo a un porcentaje más alto y esa, digamos, energía primaria o esa forma de producir electricidad es limpia, entonces tendremos un consumo final mucho más limpio, ¿no? Es una idea bastante básica que tiene sus retos, ¿no? Digamos, aquí hay como dos grandes bloques. Por un lado, la electrificación, por ejemplo, en aplicaciones que son muy distribuidas y de poca densidad energética, como son la electrificación de vehículos, los vehículos eléctricos o la electrificación del consumo de calor en viviendas. Esa parece bastante clara, digamos, la tendencia, ¿no? Lo que el vehículo eléctrico nos queda claro que ha venido para quedarse y que es ya no el futuro sino el presente, y la migración hacia bombas de calor para los hogares, en todo eso hay ya mucha inversión también, además de que son aplicaciones en las cuales el consumo, la verdad, es que es bastante eficiente. Un coche eléctrico, una bomba de calor es 2-3 veces más eficiente que quemar directamente gas en una vivienda. Hay una tendencia clarísima y solo eso y algunas aplicaciones más van a aumentar mucho ese 20%, se habla de hasta un 65%. Digamos, luego hay una cosa, digamos, el otro gran bloque es los grandes consumidores de energía. En medio quizás estarían los camiones, ahí hay debate, pero bueno, el transporte grande de barco en avión o las aplicaciones industriales, ahí es donde es mucho más difícil electrificar. En Estados Unidos creo que la cifra es, creo que de consumo en procesos industriales energético final, la electricidad no llega al 15%. Electrificar eso es mucho más complicado porque se requiere mucha mayor densidad energética, tanto, digamos, por las
por la cantidad de calor que se debe liberar, como porque, digamos, en el caso de los barcos y los aviones, se tiene que transportar ese energético, ¿no? Ahí se está hablando mucho del hidrógeno, del amoníaco. Europa está, digamos, creo que liderando aquí este campo a día de hoy, con muchísimas ayudas. Y bueno, pues el petróleo y el gas natural jugarán ahí un papel en la medida, como decíamos hace rato, en la que se conviertan digamos, se hagan más verdes, ¿no? Tenemos el tema del metano, que lo hemos hablado mucho, pero luego está el tema de emisiones de CO2, tanto, digamos, en poder proveer el calor en procesos industriales con captura directa de carbono ahí, como en poder ser, digamos, la fuente primaria de producción de hidrógeno azul, creo que le llaman, ¿no? Hidrógeno con captura de carbono. Entonces ahí yo creo que sí hay un reto importante, y todo eso va a determinar un poco la velocidad de transición en el consumo del gas natural. Muchas gracias, Ramón. Jeremy, tú también tenías varios comentarios acerca del proceso de electrificación. Sí, muy rápido. Voy a hablar inglés para ser más conciso y rápido, si me permite. Además, la sigla que quiero referirme está en inglés. No, I think this área energética, todo lo escuchamos en este panel, y es increíble lo que María Fernanda nos habla de Colombia. Es un componente fascinante con las empresas internacionales para poder electrificar todo. Acción climática es el objetivo, actuar con el gobierno, las empresas, los ciudadanos. Y conforme electrificamos todo y nos ajustamos a la transición y vemos qué tanto del mundo pide una electricidad que sea segura en costos, entrará el gas natural en la contienda. Será una transición a bajas emisiones de carbono. No podemos predecir cuándo, pero tenemos que ser honestos. Esta es la importancia de reducir las emisiones de metano para poder seguir diciendo que el gas natural es un recurso en este trayecto. De cómo piensan hacer lo que nos dicen que quieren hacer. Empezando con Angélica, ¿sí? ¿Cuáles son? Nos hablaste de las metas, pero ¿cómo piensan lograr alcanzarlas? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Mira, creo que así como cada una de nuestras empresas, basado en lo que platicamos y dijimos todos anteriormente, BP lo que está haciendo es centrarse en tres ejes importantes. Número uno es la producción de hidrocarburos de alto valor, que es decir, vamos a continuar haciendo esto, pero de una manera diferente, ¿no? Entonces es donde se vuelve muy importante lo que ya mencionaron, la captura CCUS, y adicionalmente poner un costo al precio del carbono en los modelos económicos. Segundo, aumentar significativamente nuestras inversiones en electricidad y en energías con bajas emisiones. Hay una gama de tecnologías, ya lo dice María Fernanda, primero es las tradicionales, eólica, muy importante, pero yo creo que no debemos descartar el hidrógeno, si se puede verde, ¿no? Pero es otra de las tecnologías muy importantes. Y el tercer punto elemental de nuestra estrategia es los clientes, el consumidor final. Yo creo que no es solamente de nosotros cumplir las metas de nuestro footprint como empresas y tener esas mediciones sumamente claras, es decir, si vas a bajar de peso, pues tienes que saber cuánto pesas ahorita y cuánto quieres pesar después. Muy claro las mediciones de CO2 y de metano, no solamente en las cadenas productivas, sino en los productos finales.
pero ahí el consumidor final juega un papel preponderante. El consumidor final, es decir, no solamente las empresas de energía. María Fernanda habló sector pesado de transportes 1, pero yo diría procesos industriales fuertes como son la generación de acero, el cemento y la industria minera son los grandes, los que generan el mayor peso de emisiones en el planeta. Y finalmente los consumidores masivos, donde entran Amazon, entran Microsoft y demás, es el tercer grupo. Bueno, entonces BP lo que va a hacer es centrarnos en estas 3 líneas estratégicas, ¿no? Muy importantes, pero el siguiente nivel, y con eso cierro mi participación, son las alianzas. Sabemos que en las ciudades se generan estas emisiones, entonces vamos a hacer alianzas con ciudades, ya tenemos la primera con la ciudad de Houston, para llevarlos a esa transformación. Y el siguiente son corporaciones. Ya hicimos varios anuncios y yo BP estará anunciando en América Latina las primeras alianzas con estas industrias, porque creemos que tocar el consumidor final es una parte fundamental de esta ecuación, además de la parte de generación. Y ese consumidor final viene envuelto en lo que dije, empresas como las que acabo de mencionar, gobiernos, las familias mismas que podemos hacer la diferencia a través de una educación en el entendimiento del consumo y entonces incorporar lo que sería la economía circular. Hacia allá va BP con unas metas muy agresivas y estamos seguros que estamos en la línea correcta, Juan Carlos. Muchas gracias. Claro. Jean-Michel, what about Total? How is your company planning to meet all the climate? Cumplir sus objetivos climáticos. Muchas gracias, Juan Carlos. Estamos haciendo una estrategia industrial, un compromiso para más energía y menos carbono. Más energía para seguir creciendo el suministro de energía al mundo. Conocemos los términos y vamos a planear de aquí al 2030 la producción de 4 millones de barriles de petróleo. Ya estoy acostumbrada a decir que vamos a ir de 17 a 23 petajoules. Para ponerlo en watts. Lo que esto significa es que el total en la actualidad es el 55% de petróleo, 40% de gas y 5% de electrones. Para el 2030, nuestras ventas de petróleo habrán bajado al 30%, las del gas incrementado al 50% y las ventas de electrones habrán aumentado al 15%. Para llegar al 100% tendremos 5% de combustibles renovables como el biodiesel. Si logramos estos objetivos, y lo hemos hecho muy bien durante los últimos años, significa que al final seremos una de las compañías más grandes con energías renovables en el mundo, porque hemos decidido apostar por las energías renovables y queremos que sea exitoso, que sea un negocio exitoso y rentable. Queremos entrar en los primeros 3 o primeros 5 y no tener solo una pequeña porción. Tener un poder de 100 gigawatts en potencia energética para 2030. Quiere decir que queremos seguir creciendo, pero de aquí al 2030 queremos reducir al menos el 40% de nuestras emisiones.
lo que les da una idea del desafío, porque queremos seguir suministrando energía, pero reducir nuestras emisiones. Esto se traduce en nuestros términos económicos, lo que estamos haciendo, 12,000 millones de dólares serán dedicados, al menos 2,000 millones de dólares se dedicarán a CAPEX. Sé que las compañías energéticas en este movimiento de compañías petroleras y de gas hacia el sector energético, creo que será un beneficio para todos, porque nosotros traemos la experiencia técnica cuando vemos en el desarrollo de campos como el offshore. Tenemos experiencia técnica porque sabemos cómo hacer plataformas de petróleo y de gas. Y también tenemos un músculo financiero muy importante. ¿Qué es lo que les falta un poco a las compañías energéticas? Nosotros pensamos en miles de millones. Vamos a crecer de forma exponencial y si enfrentamos juntos el desafío climático. Finalmente, en esta ronda de preguntas, una para María Fernanda, hay un acuerdo sobre la importancia que tiene el ponerle precio a las emisiones de carbono para alcanzar las metas del Acuerdo de París. ¿Cuál es la visión desde la industria sobre esta posibilidad, ya sea por la vía de impuestos o por la vía de sistemas de permisos comerciales? Gracias, María Fernanda. Yo creo que lo que va a hacer más disrupción y acelerar más la transición energética dentro de la industria de petróleo y gas son todas las señales financieras, desde ESG, y dentro de ESG, cómo los inversionistas están dejando de invertir en las compañías de petróleo y gas hasta la cuisine en Petroleum Club, elle ferme à 1h30. ¿Ya? Adelante. Entonces, desde ESG y los inversionistas dejando de entrar a la industria de petróleo y gas, lo que va a ser el doble estándar, digamos, para uno tener el doble reporte, y diría que vamos a terminar en emisiones de carbono, pues en todo lo que tiene que ver con carbon pricing y carbon tax. Sobre eso, creería que lo más importante es entender que cada país tiene que tener una senda distinta. Uno, por la rata a la que está generando emisiones en cada país. Es muy distinto, como lo mencioné, Estados Unidos, Europa, a México o a Colombia en términos de las emisiones. Dos, por la matriz energética de la cual parte y la velocidad a la cual se puede electrificar. Y tres, un poco el punto que mencionó Angélica, y es que no podemos olvidar en esta discusión a toda la industria que es intensiva en el uso de energía, como el cemento, del cual construimos todas las casas y toda la infraestructura, y ahí hay que ser muy justos y se requiere una cooperación internacional muy grande. Yo creo que la región latinoamericana, con la llegada, digamos, del presidente Biden, tenemos que dar más ese debate de cómo esta va a ser una transición justa para nuestros países, porque nosotros no podemos acelerar la implementación del carbon tax al mismo ritmo que lo están haciendo los europeos desarrollados o lo está haciendo Estados Unidos, porque nuestros niveles de pobreza y más pospandemia y nuestro nivel de desarrollo es muy distinto, y así como los desarrollados emitieron mucho más y estamos en el lugar acá, tenemos que tener ritmos distintos, y eso va a ser un reto para la industria, y va a ser un reto para la industria porque yo hago el paralelo, como hace 10 o 15 años debatíamos y veíamos todas las gráficas del state take y cuál era el país más competitivo y en dónde se quedaban con más regalías y más impuestos, y depende de eso buscábamos en dónde invertir. Ese mismo tema del state take en los temas de impuesto al carbono
va a ser una gran diferencia en competitividad y es lo que nos va a hacer que haya una transición justa pensando en la generación de empleos y pensando en el desarrollo de los países. Entonces yo creo que todo lo que son incentivos económicos y financieros en la transición energética y cómo se planeen desde el mundo y cómo países productores como México y Colombia estén a la vanguardia en la discusión global. México, por ejemplo, desde el G20 va a ser un tema esencial para que sea justo para estos países. Estupendo. Muchas gracias, María Fernanda. Muchas gracias a todos. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar los participantes en el evento. La primera pregunta de Alex Brown. ¿Tiene futuro a mediano plazo el almacenamiento subterráneo de gas natural en México? Jean-Michel dice que desde luego. Jeremy, supongo que también. María Fernanda, ¿quieres opinar o lo prendiste sin querer? No, muy bien. Bueno, pues parece que hay un acuerdo en que es importante el papel que pueda tener. This one is for you, Jeremy. Ulises Juárez wants the complete reference of the Environmental Defense. Referencia sobre el fondo por el que votaron. Quiero leerlo en voz alta, compartirlo con Selena y Merlin por correo electrónico. La captura, almacenamiento y uso que no permite disminuir el carbon budget, el presupuesto de carbono. Sería importante escuchar e invertir en negative emissions technologies. ¿Tienen algo acerca de esto? Negative emission technologies. Supongo que dada lo que ya hablaron antes de la captura por medios naturales y probablemente usando otros tipos de tecnologías, las combinaciones pueden ser mucho más eficientes que el pensar en alguna tecnología perdón, ya estoy hablando y yo nada más soy el presentador. Ramón tiene una... No, creo que lo estamos haciendo muy bien. Yo entiendo que se refiere a eso y a mí me parece que es un tema de la ecuación que hay que tenerlo muy en cuenta. Va a haber, digamos, seguramente en este proceso de transición, por ejemplo, compañías aéreas o la aviación quizás opte por tener estos mecanismos de neutralización de sus emisiones, ¿no? Y quizás sea una forma, digamos, pues más rápida. Al final todo un poco lo que venía diciendo Angélica es medir bien, ¿no? Y en este tema yo creo de la mitigación o de la captura de CO2 de la atmósfera, me parece que hay todavía mucho camino por recorrer en cuanto a cómo se mide y a cómo se otorgan esos, en principio a futuro, créditos o digamos o cómo se hace el offset entre lo que tú emites y lo que consigues mitigar a través de otros medios, ¿no? ¿No te oímos ahora, Juan Carlos? Les voy a pedir que piensen una frase que resuma su visión de la transición del papel del petróleo y gas en la transición energética. Una frase que resuma su visión y con eso vamos a dar por terminado el panel. ¿Sí? Entonces... ¿quién quiere empezar? Yo tengo una palabra, oportunidad. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver quién tiene dos palabras. Muy buena palabra. Yo estoy muy acostumbrado a terminar un panel con respuestas sí o no. Pues. Es excelente. Jean-Michel tiene una frase muy acertada. Jean-Michel. Sorry. Jean-Michel has a very good phrase to sum up. Creo que ya lo había dicho. Más energía y menos carbono. Oportunidad, energía y menos carbono. World need in energy and make sure that it is
de que la energía sea tan limpia como sea posible para detener el cambio climático. ¿Alguien más? Yo digo, Vamos, adelante, María Fernanda. la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. A los hidrocarburos lo va a sustituir la innovación y la tecnología. Buenísimo. La edad de piedra no se acabó porque se acabaron. Buenísimo. Muchas gracias. Quedan dos. Ramón. Angélica, adelante. No, tú, Ramón, lo cierro yo. Yo la verdad es que lo primero que se me vino a la mente lo voy a decir, ahora me arrepiento porque estoy diciendo lo mismo que Jeremy, pero en negativo, y la primera palabra que se me vino a la mente fue volatilidad. Muy bien, muy bien. Hay que estar preparados. Qué bien, Ramón. Muchas gracias. Angélica. Yo diría colaboración y todos tenemos un papel que jugar. Qué bien, qué bien. Bueno, pues yo diría muchas gracias a ustedes y muchas gracias a las personas que nos escucharon, desde luego a los organizadores y a los técnicos que hicieron esto posible. Muchas gracias a Angélica, Ramón, María Fernanda, Jeremy, Jean-Michel, Selene, y gracias a todos ustedes. Disfruten el resto del evento. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos y todos de Amexi. Un gusto. Chao, gracias, un gusto estar con ustedes. Yeah, Chao. thank you very much, Juan Carlos, and everybody in Mexico or elsewhere.